oposición cooptada o gobierno influyente. Bueno, les presentamos a nuestros panelistas: Fernando Belauzarán, el maestro Enrique Aquino, la diputada Luisa Alcalde Luján y el licenciado Yurán Ramírez Reyes. A continuación, me permitiré leer un contexto general de este panorama para sintonizar y que todos tengamos claro cuál va a ser el contexto de esta mesa de discusión. A raíz del regreso de primera presidencia de México, después de 12 años de gobiernos panistas donde el panorama político y social del país se ven mermados, además de un contexto electoral puesto en tela de juicio debido al desarrollo del mismo, Enrique Peña Nieto y su equipo de trabajo se ven en la necesidad, una vez hecha la toma de protesta, de conjurar y concentrar las fuerzas políticas en un acuerdo conocido como Pacto por México. La finalidad del mismo, en palabras de Peña, consiste en generar acuerdos entre la clase política para mover a México. Para la oposición, PAN-PRD, dicho pacto se inscribe en un momento histórico en donde la agenda de ambos está siendo incluida. Pacto que permitirá llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita. Por lo anterior, Grupo IDEA, comprometido a posicionar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el centro del debate nacional, al tiempo de generar un diálogo recíproco entre estudiantes y ponentes en los temas de mayor envergadura en el país, se ha dado a la tarea de organizar una mesa de discusión titulada Pacto por México, oposición cooptada o gobierno influyente, cuya finalidad consiste en contrastar los argumentos a favor y en contra del mismo que los ponentes presentarán. Y bueno, paso a leer una breve semblanza de cada uno de los ponentes. Comienzo con Luisa María Alcalde Luján, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2008 y 2009 se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Fue colaboradora del proyecto de apoyo a comunidades vulnerables a través de una organización no gubernamental llamada SMILE. De 2009 a 2011 fue auxiliar jurídico del Juzgado 79 Penal del Tribunal Superior de Justicia en Santa Marta, Catitla del Distrito Federal. Y bueno, recientemente se desempeñó como coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estudiantes, mejor conocido como Morenaje. Actualmente es diputada federal por Movimiento Ciudadano e integra las comisiones de Radio y Televisión, Trabajo y Previsión Social, de Información, Gestoría y Quejas, y de Seguridad Social. En segundo término tenemos al maestro Enrique Romero Aquino, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría en Investigación y Derecho en la Universidad Iberoamericana, fue presidente municipal de Ciudad Mendoza, en Veracruz, de 95 a 97, diputado local, secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, esto fue del 98 a 2001, y también se desempeñó como presidente estatal del PRD en el estado de Veracruz, 2003-2005. Después, a mi derecha, tenemos al diputado Fernando Belauzarán. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la cual fue consejero universitario representando a la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido coordinador del área de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, secretario de Finanzas y de Análisis Político en el mismo, en el DF, secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, integrante de la Comisión para la Reforma del Partido de la Revolución Democrática, también fue miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma en los años de 2007 y 2008, y actualmente es consejero nacional del PRD, director de la revista de los Demócratas de Izquierda, El Punto sobre la I, y diputado federal de la 62ª legislatura. Bueno, ahora vamos a comenzar con la mesa de análisis. Esta va a tener un formato de 12 minutos, de una primera intervención, 10 minutos de réplica, y si los ponentes lo creen conveniente, serán 3 minutos de contrarréplica, además de las preguntas y las dudas que existan por parte del público. Y bien, comenzamos con Luisa María Alcalde, por favor. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que es muy importante que se toquen estos temas que
por supuesto conllevan a muchos temas más, no solo es el tema del pacto, es el tema de la función del legislativo, es el tema de la inclusión de la sociedad en los asuntos del país, etcétera. Yo creo que empezaría diciendo una cosa: no me considero una persona que esté en contra de los pactos, de la concertación, de sentarse a la mesa para poder llegar a acuerdos, por supuesto que no. Es más, no creo que nadie se atrevería a decir que estamos en contra del pacto o de los pactos en México. Lo que estamos quizá en desacuerdo es en cómo se ha dado este pacto por México. Consideramos que desde el nacimiento tiene ciertos vicios de este pacto que tiene que ver con cosas fundamentales. La primera, que la sociedad está totalmente excluida, que se trata de un pacto en el cual se sentaron los tres partidos mayoritarios sin consultar a sus bases, porque hemos visto incluso muchos miembros de estos partidos que están en desacuerdo incluso con el pacto, sino a través de sus dirigencias de partidos fueron ellos los que se sentaron, determinaron cuáles eran los grandes problemas del país. Y no solo eso, sino que ya contrataron un órgano técnico que es el que se encarga de crear las normas tal cual van a ser planteadas al Congreso, y al Congreso lo dejan como en un papel prácticamente oficialidad de partes, en la cual nos presentan un proyecto de iniciativa, no se discute en las comisiones, no se permite cambiar ni una coma a los artículos, o cuando ya hay mucho debate, bueno, órale, ponle esta palabrita y listo, y simplemente se vota. Yo creo que ese es como el gran tema. El gran tema es: ¿necesitamos un pacto en México? Claro que sí, sin duda que necesitamos un pacto en el cual esté integrado la sociedad civil, las organizaciones, los partidos políticos, el gobierno federal, los gobiernos locales. Claro que necesitamos concertar varias cosas y sacar este país adelante, porque está hecho pedazos, y por eso necesitamos concertar para realmente avanzar. ¿Necesitamos un pacto como este? Yo creo que no, por muchas cuestiones. En primera, porque no me parece que los grandes temas o lineamientos que se encuentran en este pacto realmente representan un avance para este país. Digo, por lo poco que hemos podido ver, no sé, un ejemplo muy claro es la reforma educativa. Claro que tiene cosas buenas, todo lo del pacto, sí, pero si nos ponemos a fijar en la reforma educativa, bueno, en primera, todos los sectores no fueron tomados en cuenta. Se nos presentó una iniciativa, la votamos en 3 días, ya estaba aprobada, todo el mundo aplaudió la reforma educativa. Después, ¿qué sucedió? Pues que por supuesto que los maestros están inconformes. ¿Por qué? Porque no se les tomó en cuenta. Ellos no decían que no querían una evaluación, todos estamos de acuerdo, la evaluación existía. Ya había una evaluación. ¿Que necesitamos mejorarla? Claro que sí, y necesitamos entrarle al tema de la educación de fondo. Y no fue así. Este es el tipo de cosas que considero que el pacto van creando una especie de pantalla de decirnos: esto era lo que necesitaba México, por fin lo logramos, y lo logramos nosotros que nos sentamos a la mesa y sí seguimos. Y yo me pregunto, ¿será cierto? A mí me parece que este pacto va destinado al fracaso justamente por eso, porque ha desintegrado o no ha tomado en cuenta los sectores que debía tomar. Entonces, ¿necesitamos un pacto? Sí, necesitamos concertar, necesita ser de cara a la sociedad, necesita haber transparencia. En este pacto no lo hay. Nadie de nosotros conocemos a ciencia cierta quién está involucrada, no conocemos absolutamente nada más que unos lineamientos que están en internet, que dice ciertas líneas, pero a la mera hora de la negociación no nos enteramos que se está cediendo, que no. Lo único que tenemos al final es un producto final. Nosotros en la Cámara no tenemos ni idea, nada más nos llegan ya con la iniciativa y no sabemos cómo se pactó, quién negoció, dónde se dieron, dónde no. De repente se cuelan ahí informaciones, como en el caso de telecomunicaciones, con cierta información de aquí estaba integrado este comité evaluador,
¿no? Y de repente le mocharon ahí a la Comisión de Derechos Humanos, a la UNAM. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No tenemos absolutamente ningún conocimiento, no hay transparencia en este pacto. Siguiente, carece de diagnóstico. A mí me parece que un pacto que pudiese ayudarnos a avanzar, pues merece un diagnóstico previo, que es exactamente lo que necesitamos para que avance este país. No ha sido tal, o no hemos visto el diagnóstico en el cual se basaron para crear esta agenda. Sin duda, lo que decía yo, afuera la sociedad y las organizaciones, no solo a la hora de crear estos acuerdos, de decir, ok, esta es la agenda que se va a seguir, sino afuera las organizaciones, ya dentro de las cámaras, porque ni tiempo para decir, órale, a ver, imagínense ustedes aquí en la misma universidad, cuántos especialistas en todos estos temas hay que no han sido tomados en cuenta. Fue la ley de amparo y nosotros estuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y decían, a nosotros nadie nos ha preguntado. Hay muchas cosas que carecen de técnica legislativa, jurídica, y nadie nos ha preguntado. Es decir, todas estas personas, las cuales nos ha costado muchísimo desarrollar y que son especialistas en todos los temas, no han sido tomados en cuenta. Y todo esto considero yo que parte de una justificación o de una lógica de creernos incapaces de llegar a acuerdos. O sea, la gran justificación de este pacto ha sido es que si preguntamos, si consensamos, si tomamos en cuenta a la sociedad, a los especialistas, a las organizaciones, entonces no llegamos a acuerdos. Ese es el gran punto, que asumimos que los grandes acuerdos tienen que venir de arriba, que tienen que venir de las cúpulas, porque nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo. Esa es la base, yo creo, de este pacto y la justificación de este pacto que por supuestamente yo no concuerdo. Yo diría, no, claro que sí podemos y hay que demostrar que podemos. Y dicen, no, es que llevan años muchas de las reformas ahí atoradas y no hemos llegado a acuerdos, como si fuésemos incapaces de hacerlo. Y otra de las cosas más importantes, diría yo, es, por supuesto, aniquilar al poder legislativo. O sea, que ya no tenga ningún sentido. Todavía me atrevería a decir que el Senado ha de alguna manera dignificado un poquito, dado que por lo menos algunas cosas han podido ser cambiadas, pero en la Cámara de Diputados, que lo digo yo, no hay ninguna posibilidad de cambiar nada. Los partidos minoritarios están olvidados. No solo eso, la agenda es la del pacto. El pacto es finalmente es el que va diciendo qué reformas se hacen, qué no. Esta facultad que tiene finalmente un legislador de plantear iniciativas y problemas en la mesa, no hay ninguna posibilidad a menos de que sean reformas minoritarias. Y yo creo que hay ejemplos claros de que no solo los temas del pacto pueden salir, digo, no sé qué aquí piensen ustedes, pero el tema, por ejemplo, de la ley de víctimas, que no viene en el pacto, pero que finalmente pues un acuerdo entre partidos políticos, entre el gobierno, entre la sociedad civil. O sea, este tipo de cosas nos enseñan que sí podríamos formar leyes de consenso entre la clase política, entre los políticos, entre el gobierno federal, Peña, pero también tomando en cuenta la sociedad. Porque si es de espaldas a ellos, pues todo esto no funciona y al único que beneficia es pues a los que firman el pacto, diría yo. Y sobre todo, este tema de excluir a la Cámara de Diputados, pues me parece a mí sumamente grave, porque finalmente las reglas del juego de la democracia que nos habíamos puesto eran esas, era una división de poderes en la que en los órganos legislativos se discutían los temas, había posibilidad de formar reservas, de cambiar los textos de las diferentes iniciativas. Qué distinto fuera que este pacto pues fuera simplemente algunas ideas de consenso y decir, órale, vámonos telecomunicaciones
y entonces sí todos vamos en conjunto con el tiempo que nos tome, que no sea mucho, pero que sean unos ciertos meses donde se tomen en cuenta a organizaciones como el 132, como muchas organizaciones sociales que han estado metidos en el tema de medios y que finalmente no han sido escuchados. Este tipo de cosas me parece, por supuesto, posible de lograrlas, y no me parece que nos hemos dado esa oportunidad. Entonces, pues carecer de debate, carecer de posturas y de un equilibrio, finalmente, que me parece que este país lo necesitan, tanto en la división de poderes como también en los mismos partidos políticos, me parece que se ha disuelto. Y sobre todo, pues este tema del PRD, me parece que en el PRD finalmente pues hay también una ruptura, porque hay muchos compañeros que no están de acuerdo, que no han sido tomados tampoco en cuenta para el pacto, y ha sido únicamente una cúpula que ha podido incidir, digamos, en esta agenda. Pues, no sé, a mí me parece de alguna manera contradictorio de venir de una elección tan cuestionada, con una compra de votos impresionante, una elección impugnada, con todo este ambiente político que se vivía, y después sentarse, ¿no? y firmar este pacto, digamos, limpiando la cara a Peña, y no por el hecho, porque me parece que él era el gran beneficiario y finalmente la izquierda no se beneficia del todo con este tipo de reformas, porque se puede decir, a ver, telecomunicaciones era de la agenda de la izquierda, sí, claro, y la pudimos haber consensado, pudimos haber sacado muchos temas, también la sociedad civil ya estaba puesta para sacar estos temas, no necesitábamos habernos sentado de esta manera y haber pactado, yo lo considero así. Me parece que claro que tenemos la posibilidad de organizarnos y consensar con el PRI y con el PAN, y me parece que el PRI pues se lleva lo que quiere, ¿no? Dice, ok, prácticamente en lo que estoy de acuerdo cedo, y finalmente en todo lo demás no se atreve para nada a ningún tipo de consenso, como es el tema de Monex, ¿no? Como vemos el tema de Veracruz, como finalmente pretenderán el tema de energético, ¿no? Entonces en estos temas sí no se mete. ¿Por qué? Porque no le conviene, en eso sí no cede lo que se le pega a su gana. Entonces no hay un equilibrio, porque el PRI da lo que ya quiere dar, y nosotros sí tenemos finalmente, o por lo menos la izquierda en este caso, sí tiene que ceder muchísimo más. Y lo más importante es pues que en este pacto no están los grandes temas del país. No está el tema salarial, no está el tema de la democracia sindical, no está un tema de una reforma fiscal como nosotros la plantearíamos, equitativa, ¿no? Excluyen del tema de telecomunicaciones la participación real de los ciudadanos. Claro, es un avance, sí, pero no lo que necesitaríamos. En fin, me quedo para mi próxima participación. Gracias. Agradecemos a la diputada Luisa Alcalde por su primera intervención, y a continuación el diputado Fernando Belauzarán usará el tiempo. Le damos la palabra al diputado. Gracias. Me siento siempre muy contento de estar aquí en la universidad, en mi casa. Mi segundo hogar es la universidad. Tengo la camisa amarilla, siempre lo he dicho, pero abajo de la camisa amarilla tengo tatuado el azul y oro de la universidad. Le debo mucho, soy deudor de esta gran casa de estudios. Y además celebro mucho, agradezco que hayan hecho este debate. Era una tradición de izquierda los debates. Yo todavía cuando entré, algo que me formó fue en la Facultad de Filosofía, los fuertes debates. Me lo van a agradecer, les voy a recomendar un debate maravilloso, el de Adolfo Sánchez Vázquez con Luis Villoro sobre el concepto de ideología en Marx. Lo pueden encontrar cuando cumplió 80 años don Adolfo en 1995, ahí recuperaron ese debate. Es como debate la izquierda, ese es el nivel que quisiéramos. Y ahora, la verdad es que se pasa, y más que discusión, es pura descalificación, ¿no? Cuando entra este asunto de que el que discrepa es traidor, que es un atraso impresionante. O sea,
Javier Barros Sierra decía, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Pero viene luego el pensamiento único y dice, es este único camino, y si te sales, es traidor. Esos son los inquisidores, por eso algunos nos sentimos orgullosamente herejes. La última vez que estuve en este auditorio, debatiendo, por cierto, un tema similar, fue con Mario Di Constanzo. Como conozco a mis compañeros, sé que no va a ser más visión, pero él defendía la línea más dura de ese momento donde estaba. Bueno, ya estaba Morena como acá, pero tuvimos aquí un debate en esta sala o aquí cerquita, en una un poco más grande, ¿no? Y pues, me da cierta cosa de la vida, cada quien está en donde está. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que ¿cuál es el objetivo de la izquierda? El objetivo de la izquierda es, bueno, una cosa antes. Había hablado de Sánchez Vázquez, mi maestro decía, parafraseando a Ortega y Gasset, que hablaba de, Ortega y Gasset decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Sánchez Vázquez lo parafraseó y decía, la crítica es la cortesía del filósofo. Y quiere decir que, quiero que mis compañeros sepan que voy a ser cortés, parte del respeto que nos debemos es la franqueza. Entonces les tengo mucha consideración a todos los compañeros que están aquí, pero hay que hablar con toda franqueza, y así habló Luisa, y así hablaré yo, y seguramente así hablaremos todos en esta mesa. ¿Cuál es el objetivo de la izquierda? Transformar, cambiar. Nadie puede ser de izquierda si está satisfecho con las cosas. Hay una primera insatisfacción ante una situación, ese es un primer elemento. Otro segundo elemento es que uno tiene un proyecto de alternativo, es insatisfacción con lo presente y tienes una alternativa, ¿no? Para allá, es tu programa, tu objetivo, etc. Todo lo que avance a ese cambio, a ese objetivo, hay que tomarlo, hay que hacerlo, me parece, ¿no? Porque buscas transformar al país, no salvar tu alma, ¿no? Hay algunos que dicen, es que yo quiero ser, o sea, mantienen tanto la pureza, no importa que no hayan incidido, que no hayan transformado su realidad, que no mejoren las condiciones, pero se mantienen puros, como si el asunto fuera ganar el cielo y no mejorar la situación de la sociedad y no hacer que se sientan tus objetivos por los cuales estás luchando. Entonces, primero hay que transformar. Está mal planteada la pregunta del foro. Es un falso dilema. No es oposición cooptada o gobierno incluyente. Ambas cosas son falsas. Es una oposición responsable. Porque el que hace posible el pacto no es Peña Nieto. Tenemos una tradición presidencialista tan arraigada que creemos que todo es gracias al presidente. Pero la verdad es que todos los presidentes buscan tener acuerdos, ¿no? Es verdad, ahí no hay nada novedoso, no tuvo que tomar mucho riesgo Peña Nieto. El que tomó riesgo fue la oposición. ¿Por qué? Porque México lleva estancado, llevaba el último gran acuerdo que logramos, el último gran acuerdo con la esencia que logramos fue en 1996, antes de que hubiera gobierno dividido. Ese es el último gran acuerdo que logramos, la última reforma trascendente. Cuando empezaron a darse los equilibrios, la verdad es que se encarecieron los acuerdos profundos. En 96 fue, cuando digo el último gran acuerdo, porque fue cuando hubo IFE autónomo, un sistema electoral jurídico judicial independiente, un sistema judicial electoral distinto, condiciones equitativas de competencia y elecciones en el gobierno del Distrito Federal. Estas elecciones en el gobierno del Distrito Federal, que fueron los gobernantes, hicieron que fuéramos competitivos en las últimas dos elecciones para ganar la presidencia de la República. Antes no se elegían los gobernantes en el DF. Esta fue la última, pero se hizo cuando todavía había un partido que tenía mayoría absoluta en la Cámara. Cuando un partido dejó de tener control de mayoría absoluta, se encarecieron los acuerdos. Y después, a partir del 97, lo que sobrevino fue el pantano. No teníamos grandes acuerdos y había una descomposición, importante descomposición, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible el Pacto por México? Que la oposición deja de pensar solamente en la rentabilidad electoral, que es el peor de los pragmatismos, ¿no? ¿Por qué? Porque la conveniencia es que le vaya mal al gobierno, que todo se componga y tenemos los réditos en las urnas. Buscan los réditos en las urnas, aunque no avance, nada más que es un asunto de nunca acabar, porque si todos piensan así,
no vamos a poder cambiar nada, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar al país? ¿Con grandes acuerdos o solo cuando lleguemos al poder? Nada más que tenemos un problema. Porque si solo vamos a cambiar al país cuando lleguemos al poder, ¿cómo lo vamos a hacer? Si vamos a necesitar el concurso de otras fuerzas, a menos de que tengamos la mayoría absoluta en las cámaras. E incluso para tener mayoría para cambiar la Constitución solos, imposible, ¿no? Entonces, para cambiar sería eso, a menos de que alguien esté pensando en desaparecer poderes y desaparecer al Congreso de la Unión, pero creo que nadie ha dicho tamaña barbaridad. Entonces, en cualquier caso, estábamos condenados a los acuerdos. Pero decimos, como estos dos casos, la verdad, porque, sinceramente, más los que unimos de estudiantes, claro que tenemos un gen antipriista muy fuerte. La verdad es que sabemos lo que significa, lo combatimos, ¿no? Combatimos a Salinas. Otros les sirvieron a Salinas para llegar al gobierno, sirvieron a la caída del sistema y ahora ya están con los buenos. Bueno, otros los combatimos desde antes, desde siempre, y sabemos lo que significa. Pero entonces, ¿cómo cambiamos? Esperamos a ver si en 2018 ganamos las elecciones. Y si no las ganamos en 2018, vamos hasta 2024, si no a 2030, y que este país se pudra. La decisión, la apuesta, fue el asunto de hacer los grandes acuerdos para cambiar cosas fundamentales. Y yo les voy a decir, estoy muy orgulloso de la reforma educativa que sacan. Por cierto, la reforma del 96, esta que hizo que hubiera elecciones en el Distrito Federal, también fue popular, absolutamente popular. Se conoció, fueron los famosos acuerdos de Barcelona, estaban en Bucareli, luego se fueron a Barcelona, los pactó Porfirio Muñoz Ledo cuando era presidente del partido, pero se votaron cuando ya era presidente Andrés Manuel, y Andrés Manuel lo validó, no se discutió en la Cámara validó los acuerdos que se tomaron en esa mesa. Ojalá hubiera condiciones para hacerlo más, pero si la reforma educativa la tardábamos más, quizás los cierres no fueran en la autopista del Sur, sino tendríamos todos los cierres en Tlalpan, en Reforma, en todo, porque además ya la lógica cambia. Ya no buscan simplemente manifestarse y expresar sus ideas, que es un derecho constitucional. La estrategia es muy clara, es cómo afecto al mayor número de personas. Es un asunto de presión, no de cómo convenzo a la sociedad, ¿no? Y la verdad es que, ¿qué es la reforma educativa? Que aparte está incompleta, porque faltan todas las leyes secundarias. Muchas de las críticas que se hacen desde la ignorancia, porque no saben que se van a tocar esos temas en las leyes secundarias. Y hay algunas de desinformación, decir que esto legitima las cuotas, es una absoluta mentira. Nada más hay que leer la Constitución en la fracción cuarta. Toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Es decir, era inconstitucional las cuotas antes de la reforma, porque ya se cobraban cuotas antes de la reforma, y será inconstitucional si se cobran después de la reforma. Pero están mintiéndole a la sociedad, diciendo que esto va a generar cuotas. ¿Qué parte? Les dicen, en septiembre les van a cobrar a sus hijos inscripciones acá. Eso es una absoluta mentira. Pero no me molesta mucho. ¿Por qué? Y fíjate que algunos dimos unas materias por la gratuidad bastante intensas en esta universidad. Pero me gusta que haya puesto en el tema. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que haya compromisos muy claros a favor de la gratuidad. Y eso es cumplir la Constitución y la fracción cuarta del artículo 3. Pero, quiero decirles, a ver, ¿a quién tener una educación pública mediocre, a quien más afecta es a los pobres? Una educación jodida y pública jodida afecta más a los más jodidos. Y les obliga a mantener su situación, y no acá, porque la educación pública es un elemento de movilidad social, para superarse en la sociedad. Y sin embargo, ¿no?, aceptar que haya privilegios ahí y aceptar que haya una educación mediocre pública, eso es condenar a la gente a seguir en su misma situación. Por eso, el rigor académico no podemos, sí, todos los derechos laborales, sí, pero cumpliendo todas las obligaciones. Y una de ellas es educación de calidad. Pues no decían ahí que querían dar plazas por usos y costumbres. Así lo quisieron meter en la ley de Guerrero, usos y costumbres, no examen de oposición para determinar. Porque ¿qué era el problema con el Bester Gordillo acá? Que decidía las decisiones académicas del sindicato. Pero en algunos estados donde hay mucha pobreza, lo hace el sindicato académico, pero tiene esas prebendas. Son privilegios, ¿no? Derechos sí, todos los que quieran. Es falso que quien vaya a reprobar la evaluación, es absolutamente falso que quien vaya a reprobar la evaluación vaya a ser corrido. Se está creando el Instituto de Formación Docente. Quien reprueba
estudia y se capacita y presenta un segundo examen. Y según las propuestas que están para la ley secundaria, podrán reprobar hasta 3 veces el examen, pero se irían con salarios, es decir, con goce de sueldo, con el Instituto de Formación, de Capacitación Docente, a mejorar su nivel escolar. Insisto, ¿no? Una educación mediocre pública, a quien más afecta es a los más pobres, pero hay que algunos cuidan la clientela, está bien, cuidar.